Bueno, empezamos, ingeniero, con la última exposición sobre el efecto Hall. Acá tenemos, por ejemplo, unos datos históricos. En el 79, por ejemplo, en 1879, Edwin Hall descubre este efecto clásico, el efecto Hall clásico mediante imanes y baterías convencionales. En 1980 que Klaus von Klitzing observó que bajo ciertas condiciones el voltaje Hall, en lugar de aumentar proporcionalmente con la intensidad, crecía a saltos o escalones, y aquí nace, por ejemplo, el efecto Hall que se había cuantizado. Y en el 85 este mismo Klitzing recibe el premio Nobel por la investigación que se dio. Y en el 82 Tsui y Storner de los laboratorios Bell decidieron indagar la región de campos ultra altos con temperaturas menores a 269 grados y descubriendo el efecto Hall cuántico fraccionario. En el 83 Laughlin demostró los electrones en un campo magnético, que estos mismos dejan de comportarse como partículas individuales y forman un estado colectivo cuántico mediante el líquido cuántico y las cuasipartículas que lo componen, y estas que tienen un tercio de la carga del electrón. Y en el 98 Tsui, Storner y Laughlin reciben el premio Nobel por dicha investigación científica. Bueno, hablando un poco sobre el efecto Hall clásico, en este caso actúa sobre el campo magnético y trabaja sobre una dimensión primeramente, y también trabaja sobre los electrones mayormente, ¿ya? Bueno, para contrarrestar dicha fuerza aparece un campo eléctrico que es perpendicular al campo magnético y, como dije, trabaja sobre un mismo eje inicialmente. También se define la conductividad, por ejemplo, que en este caso J, que va a ser la componente entre la intensidad y el campo magnético, va a ser igual a esta conductividad por el campo eléctrico. También podemos definir, por ejemplo, la resistividad, que va a ser la inversa de la conductividad. También podemos ver que la conductividad y la resistividad trabajan en dos dimensiones, ¿ya? En X y en Y. Pero esto solamente para consolidar de que el campo, no solo, o sea, el campo magnético, en vista que trabaja sobre dos dimensiones, y el campo eléctrico que aparece del efecto Hall trabaja en una sola dirección, podemos concluir que la resistividad está englobando a todo el cuerpo, a toda la superficie en este caso. Bueno, el tensor de conductividad podemos también definirlo, en este caso, por ejemplo, como una serie de ecuaciones un poco complicadas que ya entran en varios componentes. Aquí, por ejemplo, trabaja con la conductividad y acá trabaja con la resistividad, y también se tiene que trabajar con los componentes, en este caso de dos dimensiones. Para eso es importante desarrollar las matrices para poder, por ejemplo, intervenir en la ecuación con los mismos componentes que nos está pidiendo, en este caso en la componente X. Tendríamos que trabajar solo con los del componente X, pero ya no utilizando las ecuaciones complejas, sino las mismas componentes, pero con la adición del campo magnético y eléctrico a la que está actuando en la dirección que nos pide. Por ejemplo, acá también tenemos un tensor de resistividad que trabaja también de igual manera con forma matricial, y una relación entre ambos tensores de resistividad y de conductividad, obteniendo también una relación matricial. Bueno, la importancia de los estados borde en sistemas de dos dimensiones, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. Si el movimiento, por ejemplo, es circular, estos contribuyen a la corriente en sentido, por ejemplo, horizontal, vertical, depende de dónde proviene la corriente. Y, por ejemplo, acá respondiendo a esa pregunta de dónde proviene la corriente, la respuesta sería que los electrones de los bordes, la muestra en este caso, no completan la trayectoria y rebotan contra el borde, curvándose hacia la derecha en sentido antihorario. Y los de abajo, por ejemplo, los electrones de tercera línea, se
se curvean hacia la izquierda. Entonces debe existir una mayor cantidad hacia arriba por el nivel de los electrones para tener una corriente también hacia la derecha, en este caso positiva. Bueno, el efecto Hall cuántico podemos también verlo en forma de que en la resistividad este actúa mayormente. Si la resistividad, por ejemplo, es mayor y el campo magnético va a ir subiendo el nivel del campo cuántico. Después también podemos mencionar que el efecto de Hall cuántico, bueno, aparecen efectos inesperados en sistemas de dos dimensiones a bajas temperaturas y a bajos fuertes de campos magnéticos. Por ejemplo, que la resistividad Hall deja de variar continuamente y se cuantiza con números especiales, en este caso tomando en cuenta varias iteraciones dependiendo a cuánto se cuantice el efecto Hall. Si puede ser, por ejemplo, con una, dos o tres iteraciones respecto al campo de Hall. Y también que en los plateaus de la resistividad Hall la corriente fluye sin disipación, por lo que es mismo que la resistividad en las componentes de X va a ser igual a 0. Y bueno, por ejemplo, acá en el efecto Hall cuántico fraccionario se ve que de igual manera este actúa con mayor intensidad respecto al campo de Hall y al campo magnético que lo contiene, por ejemplo. Pero de todas maneras es lineal, no actúa de sentido potencial. Bueno, el efecto Hall cuántico fraccionario se observa en sistemas muy amplios. No hay impurezas y son sometidos a campos magnéticos muy intensos a muy bajas temperaturas. En este caso, el gap de energía causada por la interacción electrón-electrón. Por ejemplo, el desorden tiene el efecto contrario al que tenía en efecto Hall cuántico entero. Y en este efecto, la conductividad transversal está dada por la siguiente relación, donde P y Q son números enteros del nivel de electrones por los números especiales, y bueno, Q es siempre impar. Y bueno, como conclusión podemos finalizar como que efectivamente el efecto del potencial del vector no produce una inducción magnética en una fase extra de la función de onda que nos cambia las condiciones de contorno de nuestro problema, pero no cambia el espectro y por lo tanto las partículas no transportan corriente. No, normalmente estas trabajan en conjunto con números elevados de electrones y sobre superficies cuánticamente elevadas. Y eso sería todo. Bueno, iniciando con el ejercicio 1, tenemos por ejemplo en la figura 2353, esta misma figura, ilustra una porción de un listón de plata con una dimensión Z1 igual a 11.8 milímetros, una dimensión de Y1 de 0,23 milímetros, que transporta una corriente de 120 amperios en la dirección de X positivo, como se ve acá. Entonces sabemos que va a trabajar sobre el eje X. El listón se encuentra en un campo magnético uniforme en la dirección Y, con magnitud de 0,95 teslas. Bueno, nos pide aplicar el modelo simplificado del efecto Hall, que se presentó en la sección de 27.9. Bueno, por ejemplo, dice que si hay, acá nos da el número de electrones, 5,85 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico, en este caso es densidad de electrones. Encuentre la magnitud de la velocidad que deriva de los electrones en dirección X, la magnitud y la dirección del campo eléctrico en la dirección Z, y debido al efecto Hall, también al final el inciso C nos pide la fuerza electromotriz de Hall. Bueno, acá tenemos, vamos a trabajar en base a la figura. En este caso tenemos, como se tratan de electrones, tenemos la carga del electrón
que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, si no estoy mal. Sí. Bueno, en este caso, como vemos en la figura, los ejes X1 y Y1 con los que vamos a trabajar, y también más adelante con el área de influencia, tenemos Z1 igual a, tenemos 11,8 por 10 a la menos 3 convertido ya metros, y Y1 igual a 0,23 por 10 a la menos 3 metros. También tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que va a ser igual a 120 amperios. Y por último tenemos la magnitud del campo magnético de 0,95 teslas. Muy bien. Tenemos la densidad en este caso, pero vamos a trabajarlo como un número de electrones libres de 5,85 por 10 a la 28 electrones. Muy bien, entonces en el inciso A, que nos pide la velocidad, la magnitud de la velocidad, hay una ecuación con la que vamos a trabajar, que es en este caso la componente X de la intensidad y el campo magnético es igual al número de electrones por el valor absoluto de la carga por la velocidad sobre solo es esta la ecuación. En este caso vamos a despejar la velocidad, que va a ser igual a la componente de J en X sobre el número de electrones por el valor absoluto de la carga. Esta misma ecuación que vamos a utilizar, también tenemos que, en este caso, que la componente de J va a trabajar en X con la intensidad, como dice en la orden del ejercicio, sobre el área de influencia que se está cargando. Entonces el área no la tenemos, pero la podemos calcular con las mismas componentes en Y y en Z. 11,8 por 10 a la menos 3 por 0,23 por 10 a la menos 3. Entonces el área es igual a 11,8 por 10 a la menos 3 por 0,23 por 10 a la menos 3. 2,71 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces esta misma vamos a utilizar acá, donde la componente J en X va a ser igual a 4,42 sería. Sí, 4,42 por 10 a la 7 en este caso sería. Y las unidades serían amperios metro cuadrado. Muy bien. Entonces podemos ya reemplazar en esta ecuación como la velocidad igual a 4,42 por 10 a la 7 sobre el número de electrones, 5,85 por 10 a la 28, multiplicado por el valor absoluto de la carga, que va a ser 1,6 por 10 a la menos 19. Y
la velocidad va a ser igual a 4,72 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. La velocidad en este caso ya. Entonces tenemos el inciso B. Vamos aquí para tener espacio. Acá, por ejemplo, como la carga trabaja sobre, la intensidad trabaja sobre X, estos pongamos que son los electrones. Tenemos acá el eje Y. En esta relación es la que estamos trabajando sobre acá otro eje que va a ser el eje Z. Si esto lo trasladamos a este eje, estamos trabajando con el eje YZ sobre la misma área. Entonces acá también podemos ver que la fuerza eléctrica va a estar en la misma composición que Y, y la fuerza magnética opuesta, y también esta es la fuerza más impuesta por la intensidad de corriente. Y bueno, en el eje Z a 90 grados, este es el eje Z a 90 grados, tenemos que el eje Y este eje Y va a ser perpendicular sobre X al campo magnético, al igual que la fuerza magnética. Esto es por la regla de la mano derecha. Entonces, para el inciso B, ese va a ser el sentido, la dirección del campo magnético, bueno, del campo eléctrico, perdón. Esto no es magnético, este es eléctrico. Muy bien, entonces tenemos para encontrar el campo eléctrico la ecuación de el valor absoluto de la carga va a ser, por el campo, en este caso en Z, va a ser igual a la carga en valor absoluto por la velocidad por el campo magnético. Esto por la relación vectorial de la ecuación que tenemos en relación al campo magnético, al campo eléctrico y al campo magnético. Podemos simplificar y tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a la velocidad que ya tenemos calculada por la magnitud del campo magnético. 4,72 por 10 a la menos 3 por 0,95 teslas. Y el campo va a ser igual a... Esta es la... $4,48 por 10 a la menos 3. Esto es voltio sobre metro. Correcto. Y que sabemos que el sentido también. Y por último, en el inciso C, aquí vamos a hacer el inciso C, por la ecuación de fuerza electromotriz, bueno, en este caso el campo eléctrico es igual a la fuerza electromotriz sobre, bueno, la componente en este caso es Z, porque el campo es Z, ¿no? Entonces queremos la fuerza electromotriz
va a ser el producto. Y este es igual a 4,48 por 10 a la menos 3 por Z. 11,8 por 10 a la menos 3. Por último encontramos que el campo es igual a por 11,8 por 10 a la menos 3. Bueno, la fuerza electromotriz es igual a 5,29 por 10 a la menos 5 voltios. Y con eso concluimos el ejercicio. Bueno, en el ejercicio 2 tenemos el mismo ejercicio, trabajando con la misma figura. En la misma figura, como dice, una tira de metal desconocido de las mismas dimensiones que el listón de plata. Bueno, dice, cuando el campo magnético, en este caso este campo sí cambia, y la corriente también cambia. Campo magnético cambia a 2,29 teslas y la corriente a 78 amperios. La fuerza electromotriz que ya nos dan como dato es de 131 microvoltios. Nos dice cuál es el resultado que proporciona el modelo simplificado del efecto Hall presentado en la sección 27.9 para la densidad de los electrones libres en el metal desconocido. O sea, nos piden qué densidad va a tener con esa alteración de campo magnético e intensidad de corriente en función al campo de Hall. Ahora tenemos esto cambia a 2,29 teslas el campo magnético, la intensidad de corriente cambia a 78 amperios y la fuerza electromotriz cambia a 131 por 10 a la menos 6 voltios. Nos piden la densidad de electrones sobre volumen, en este caso sobre metro cúbico. Número de electrones, este es el número de electrones. Bueno, entonces el área, porque dice las mismas dimensiones del metal, en este caso Z1 era 11,8 por 10 a la menos 3 y Y1 era 0,23 por 10 a la menos 3. El área va a ser la misma y también tenemos que la carga va a ser la misma de los electrones, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Calcularemos el área. $2,71 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ya. Ahora vamos a hacer una relación de ecuaciones en la que el número va a ser de electrones, va a ser la componente J en X por B por el campo magnético, en este caso en Y, por la carga por campo eléctrico en Z. Esto va a ser igual por la relación, que esto es intensidad sobre área, a la intensidad por campo magnético en Y sobre el área, valor absoluto de la carga, campo magnético en Z. Ahora, la intensidad que va a trabajar con el campo magnético en Y, el área la seguimos teniendo, la carga, y por la relación de fuerza electromotriz también tenemos que
campo en Z va a ser, aquí tenemos la relación entre Z y la fuerza electromotriz, inversamente. Aquí arriba iría Z y aquí abajo iría la fuerza electromotriz. Ya, eso es por estas ecuaciones, para ser más claros. Y aquí es el campo, perdón, la fuerza electromotriz es igual al campo en Z sobre Z. Ya. Y entonces tenemos esta ecuación, pero también vemos que el área es igual a Z por Y1. Si desglosamos el área, Z se puede ir. Entonces va a quedar I por BY sobre, acá va a quedar Y1, la carga y la fuerza electromotriz. Ahora sí tenemos todos los datos. Entonces, esto va a ser un poco largo. Número de electrones va a ser la intensidad, 78 amperios, por el campo en Y, que va a ser 2,29 teslas, sobre Y1, que es 0,23 por 10, y es 0,23 por 10 a la menos 3 metros. La carga es el valor absoluto de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la fuerza electromotriz nueva es 131 por 10 a la menos 6 voltios. Por lo que el número de electrones va a ser igual a, sobre metro cúbico, como nos dice en la orden, 78 por 2,29 entre 0,23 por 10 a la menos 3 entre 1,6 por 10 a la menos 19 entre 131 por 10 a la menos 6. 3,7 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Y eso sería el ejercicio.